¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿no? Gracias a Dios que nos volvemos a encontrar, ¿no? Una vez más, pudiendo hacer esto que estamos preparando siempre con este Ministerio Casa Dios Trevelin, que es el estudio de la Palabra del Señor, que estamos ahora con el Pentateuco. En ese Pentateuco, en la última reunión, en el último video que se grabó, que fue el 44, llegamos hasta el capítulo 16, donde hablábamos que ahí, en ese comienzo, es cuando Dios envió el maná. Y algo lindo de recordar de ese capítulo anterior, o sea, el 15, es leerle estos últimos versículos a partir del 26, donde dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Siempre en el favor de Dios, Dios siempre nos permite, a través de la enseñanza de la palabra, ir sacando, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dice, misterios, relaciones, para poder ir entendiendo del mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios es muy santo, muy perfecto. Por eso a todos los hombres Dios le dio el libre albedrío de la elección de lo que nosotros queremos. Si buscamos de Dios, Dios está atento a nosotros, nos da luz, entendimiento, pero que nosotros mismos le tenemos que presentar y pedirle a Él. Como siempre Dios manda, vamos a empezar orando, pidiéndole a Dios que Él dirija esto y que continúe con todos los estudios que venimos preparando, subiendo para el Señor, aún en el compromiso de podernos presentar delante de Dios sin mancha ni arruga, porque reconociendo, aceptando todas estas cosas de la palabra de Dios, vamos un día más, un poquito más, entendiendo de la realidad de Dios, y esa es la que nos nutre, nos bendice y nos encamina en todas las cosas de la vida. Antes de orar, vamos a compartir también, incluso con los hermanos, ¿no? El hecho de poder participar de estas cosas es un privilegio para con nosotros. Es un privilegio poder ir descubriendo los misterios, como decía Pablo, de la palabra de Dios. Es un privilegio poder ir entendiendo de las cosas de Dios en nuestra vida. Y ahí Dios mismo nos va a guiar y nos va a ayudar. Con el permiso de ustedes, un segundito los dejo. Esto es bien en vivo, bien derecho, digo. Por eso faltaba la luz, para poder seguir compartiendo, incluso leyendo la palabra, porque ya estamos a la tardecita y es un horario de la reunión de la tarde, ¿no? El cual Dios nos permite siempre, gracias a Dios, ¿no? Por este lugar, por esta casa, por donde podemos reunirnos con los hermanos, de poder seguir creciendo en las cosas de Dios. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor todas nuestras necesidades, nuestros proyectos, nuestra vida, pero mayor de todo vamos a pedirle luz, entendimiento, sabiduría en la palabra de Dios, porque en los tiempos que estamos ahora son los últimos tiempos. Pero no es porque lo diga yo, porque decimos sí, estos son los últimos tiempos, como lo dijo cada generación que pasó, sino porque la misma palabra de Dios nos enseña a través de la palabra que ya estamos en los últimos tiempos. No va a pasar esta generación cuando Dios venga a buscar a su iglesia. Y la generación que nosotros hablamos bíblicamente es la mía, mis hijos y posiblemente los nietos míos, o sea, los hijos de mis hijos. Hasta en ese periodo Dios va a venir a buscar a su iglesia. ¿Por qué? Porque ya se está cumpliendo a grandes rasgos. El plano profético de la palabra de Dios ya está cumplido. Se está acercando ya el tiempo de los últimos reinos que van surgiendo cada día más sobre la tierra. Y hoy vamos a hacer un comentario aparte, ¿no es cierto?, de la enseñanza de la palabra, que uno de los reinos que está volviendo a renacer, que es bíblicamente a través de Apocalipsis, de la bestia golpeada y que volvió a renacer, hoy en día es Turquía. De Turquía, hermanos,
fue el último reino tomado por los otomanos cuando vinieron a derrotar al pueblo romano. Entonces, de ahí, en el concepto bíblico de la palabra de Dios, en los tiempos bíblicos de la palabra de Dios, en lo que Él nos enseña en la palabra de Dios, nosotros vamos a entender de dónde va a venir el anticristo, de acuerdo a la palabra de Dios, y de dónde va a renacer ese hombre golpeado y caído que habla la Biblia, que en lo que venimos diciendo ahora, que son a partir del último reinado que fueron de los otomanos, porque vencieron a los romanos, que los romanos ocuparon el sexto reino. El primer reino, acuérdense que fue de Egipto, fue destruido. El segundo reino, Asiria, que fue desterrado. Babilonia, que fue desterrado. Meda y los persas, el cuarto reino. El quinto es Grecia. Y el sexto reino fue Roma, a donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero Roma en sí no los crucificó, sino que lo crucificaron, ¿quiénes? La iglesia, el mismo pueblo de Dios que dijo, la sangre de él caiga sobre nuestras generaciones. Dios, tomando esa relación, nos dio el mensaje a nosotros, los gentiles. Nosotros somos los gentiles en el pueblo de Dios, que le vamos a dar celo al pueblo real de Dios, que es el pueblo judío. Si bien nosotros tenemos una raíz judía, porque somos descendientes de 3 hombres, los Sem, Can y Jafet, nosotros somos los semitas, los hijos de Noé. Noé era judío. Entonces nosotros venimos siendo descendientes. En esa división de la naturaleza del ser humano, Noé venía de la línea de Abraham, cual Dios fue el primero que llamó. Entonces nosotros ahí entendemos cuál es el llamado. Luego de la descendencia de Noé, ¿no es cierto?, viene ya Moisés. Viene después de Moisés, es lo que habíamos estudiado en la palabra del Señor, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto. De la descendencia esa, cuando él lo saca, ¿no es cierto?, saca al pueblo de Jacob, descendiente de Abraham, de las 12 tribus que se desparramaron. Lo vamos a ver más adelante en la historia de los reyes, cuando en el reino de David, que fue el último, de Salomón su hijo, se dividen los reinos. Queda una parte de Efraín, otra parte al norte y una parte al sur. Efraín al norte y al sur queda Jerusalén, Judá y Benjamín. Jerusalén era la ciudad de Judá. En eso viene cuando vienen los reinos a conquistar, que fueron uno derivado al otro. La parte norte primeramente se va a los persas, es cautivado, es llevado en esclavitud por estos medos y persas. Y la parte de Judá todo por Babilonia. Babilonia, entendimos nosotros, conocemos la palabra de Dios, que Babilonia fue en el tiempo que estuvo Daniel, esos 70 años, cuando se cumplió a través del libro Jeremías. Esto es toda una manera, ¿cierto?, de poder entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué hablamos de los otomanos? Los otomanos fueron los que conquistaron a Roma en el año 476 de nuestra era, ¿no es cierto? Incluso en esa guerra otomana ya estaba dentro de todo eso la religión, porque se hizo a través de Constantino en el año 400, de 350 a 400 después de Cristo. Los otomanos, tomando eso, fueron los últimos reinos que hubo. Pero estos otomanos fueron atentados, fueron puestos en su lugar, como diría alguien, por el resto del mundo. Cuando ya en esos tiempos que hablamos de 400 al 500 de la era nuestra que estamos viviendo, ellos tomaron parte de lo que era todo el pueblo romano y se hicieron cargo también de presentar su propia religión dentro del cristianismo. Estos otomanos, hoy en día, en la actualidad, la ciudad de Turquía es Istambul, o nosotros siempre decimos en nuestro castellano, Estambul. Esta ciudad es muy importante porque ahí en esa ciudad antes se llamaba Constantinopla, donde un embajador, un canciller, Constantino, formó e hizo la primera religión.
a través de una visión que había tenido de ver una cruz, que nació la religión, o incluso las fiestas que han hecho mezclando el paganismo con la religión de Dios. Al mezclar el paganismo con la religión de Dios es lo que nos fue llegando a nosotros a través de los años, y por eso hoy en día todos los cristianos tenemos grandes confusiones, no tenemos una doctrina correcta dentro de las propias incluso instituciones de la casa de Dios, porque no hemos conocido la verdad de Dios. Al pueblo al ser dividido, Roma, se divide en dos, por eso son las dos piernas de la estatua. Una parte cae del este y la otra del occidente. El occidente es la que prevalece, cual a través de Roma nosotros entendemos cuál es la religión. Y esta parte que cayó en Turquía desaparece toda, pero hoy, en este momento, en el 2015, están volviendo a renacer, cumpliéndose lo que dice la palabra de Dios, que aquel que fue dañado, atacado y que sufrió muerte, hoy ha renacido, hoy, en este momento, cumpliéndose estrictamente las profecías bíblicas de la palabra de Dios. Y nosotros somos la última generación porque entendemos que a través de ese renacimiento, de ahí viene ya el anticristo y se va a ir cumpliendo paso a paso, como dice la palabra de Dios, los tiempos de Dios. En otra oportunidad, si Dios nos permite, vamos a hacer un estudio de esto que he comentado muy rápidamente por arriba, pero que nos enseña las verdades bíblicas y a vivir el Evangelio de Cristo y a aceptar y comprender cuál es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en Apocalipsis leemos, en el capítulo 17, todos esos versículos, uno tras el otro, hasta el 10, ahí vamos a entender distintos cursos de los engaños de la Babilonia, de las caídas, del cual fue el último destino. Y el reino ese que era el séptimo, ¿no es cierto?, que se convierte en el octavo. ¿Por qué? Porque había muerto, pero resucitó. Entonces se convierte en el octavo y es la bestia. El movimiento otomano resurge de nuevo a través del año 1924. O sea que no hace muchos años. De ahí en más nosotros vamos a ir comprendiendo la caída del pueblo de Dios, la caída de estos imperios y los llamadas bestias que se están presentando en el Apocalipsis. ¿Por qué las llamadas bestias del Apocalipsis? Porque el Apocalipsis nos enseña que tras todas estas generaciones, en Grecia, por ejemplo, cuando Grecia es representada por un leopardo, por ejemplo, Egipto, Asiria, Babilonia, cada uno tiene un representante, son las bestias del Nuevo Testamento. Cuando nosotros entendemos que Dios participa, trabaja solamente en un lugar. ¿Y cómo lo entendemos? Porque en Apocalipsis 2.12 dice que a la iglesia de Pérgamo le habla que está sentada en el trono de Satanás. ¿Y a dónde estaba la iglesia de Pérgamo? Vamos al mapa y vamos a encontrar que está casualmente ubicada en Turquía. Comprendiendo y entendiendo la unificación que está haciendo esta Turquía actualmente en este momento para el surgimiento del anticristo y el cumplimiento de la palabra de Dios. Hay una palabra que ha nacido en todo el mundo, que se está manejando ahora a través de los avances de los musulmanes, que son los hermanos de los cristianos, de los judíos, los ismaelitas, son los árabes. En Arabia Saudita, donde Dios habla de esa Babilonia que habla el Apocalipsis. No habla en sí directamente por Estados Unidos, sino habla de una zona en Europa que es Arabia Saudita. Por eso digo que en el favor de Dios podamos preparar un estudio para poderles presentar a todos los hermanos a través de mapas o a través de algo que podríamos armar entre todos para que vayamos conociendo cuál es el escenario último del Apocalipsis. Que es algo a nuestra vista, algo sorprendente, algo hermoso, algo que incluso a nosotros mismos nos desenfoca de la realidad que nos enseñó el paganismo dentro de la iglesia. El paganismo dentro de la iglesia nos enseñó todo al revés. Nos enseñó incluso las profecías que no son bíblicas, nos enseñaron las historias que no son bíblicas. ¿Por qué? Porque se introdujo el paganismo. Esto es algo muy importante y hermoso de ver. Esa palabra que está dando vuelta atrás del mundo musulmán, que está avanzando cada vez más
que quiere conquistar todo el mundo. Una gran nación, dice la Biblia, que son de los ismaelitas, pero no poderosa, porque más poderosa que ella es la nación de los hijos de Dios. Se está hablando hoy, en este momento, de los califatos. Es una palabra que hace 10 años, 20 años no se entendía, nunca se pensó que se iba a hablar de esa palabra. Califato es una palabra que viene de los otomanos, de los turcos, que vendría a ser que hablan del pueblo de Dios, hablan de un pueblo de Dios, ¿cómo decirlo a usted, hermano? Teocrático, porque mezclan la política con la religión, en poder. ¿En poder de qué? De su propia espada. Por eso ellos vienen avanzando de esa manera, matando a los cristianos, cumpliéndose eso. Y ahí entendemos que se está levantando esa religión que vendría a ser, según habla la palabra de Dios en el Apocalipsis, el falso profeta, y el anticristo, que va a venir a dominar dentro de poco tiempo a esta tierra. Hermoso pues llegar a poder preparar todo este estudio. Hoy lo quiero compartir en el Señor porque realmente hoy cuando estábamos sacando todo este estudio de la palabra, le damos la gloria y la honra a Dios porque Él nos da en estos últimos tiempos, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, que el conocimiento aún crecerá y vamos a entender cosas que antes no entendíamos. ¿Por qué? Porque había sido vedado para esos tiempos, pero abierto para estos tiempos, cual Dios en este momento está preparando una iglesia santa y perfecta. Esa es la diferencia de ser un hijo de Dios a ser un religioso. Esa es la diferencia de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal, porque el Espíritu Santo de Él empieza a morar en nosotros y nos da luz de entendimiento y nos ayuda a entender la realidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, cual vino a la tierra a morir por nosotros, porque nosotros éramos incapaces, somos incapaces de poder nosotros mismos resolver nuestras propias situaciones de la vida, porque venimos del pecado desde el principio del mundo. Es lo que venimos estudiando, viendo en la palabra, vimos las plagas que caen en aquellos hijos de desobediencia, y vimos esta promesa tan hermosa que leímos recién, a donde dice la palabra del Señor, que Él es un Dios sanador, y que a nosotros, a su Hijo, a su pueblo, las plagas del mundo no nos van a venir a nosotros, porque Él es un Dios, Jehová sanador. Hermosas y miles de promesas tenemos en la palabra de Dios, como para poder entender que realmente nosotros fuimos engañados por un círculo, por un cuadrado, por una pirámide, por lo que queramos decir. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. La falta de conocimiento hace la desobediencia, y por la desobediencia caen los pueblos, caen las naciones, caen los reinos, caen los países y caen nuestras propias vidas. Porque nos enfrascaron en vivir situaciones momentáneas y de dulzura para la carne y nada más. Cuando la realidad de la vida es el conocimiento del Creador de ella. Gracias a Dios, ¿no? Que usted o yo podamos compartir esta palabra del Señor, porque Dios tiene grandes propósitos en su pueblo, en su nación. Y hoy acá nosotros tenemos el privilegio entre Belín de poder compartir de estas palabras del Señor con los siervos de Dios, con las iglesias, con los hermanos, a cual a ellos incluso hoy en día, a través de poder entender todo esto que hablamos, nos llama a una reflexión de pensar lo que dice la palabra de Dios, que indaguemos. Tenemos que indagar, hermano, de nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo, de nuestra fe, qué es lo que estamos buscando, qué Dios tenemos. Tenemos que indagar, tenemos esa obligación delante de Dios de indagar por nosotros mismos. Y eso se llama libre albedrío, la decisión de la vida que estamos haciendo. Dice la palabra de Dios que si alguno estuviera en pecado y se arrepintiera de ese pecado, Dios los va a restituir. Hermano, seamos honestos, sinceros con Dios para poder recibir las bendiciones. Muchos nos quejamos, se quejan, como el pueblo, ahora vamos a leer ahora, este pueblo se quejaba, pero nadie quería rendir honra ni gloria al Dios Creador,
al Dios que nos cuida, al Dios que nos saca de Egipto, al Dios que nos enseña el camino, al Dios que nos cuida y nos alimenta, sino que queremos nuestros propios antojos y nuestras propias ideas, llevarla a cabo a través, incluso mismo, de pasar sobre quien sea, la soberbia del mundo, el orgullo del mundo, la vanagloria del mundo, los placeres incautos del hombre que vienen a través del propio pecado, cual nuestro Dios, Padre, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para limpiarnos de todo eso. Si usted es la primera vez que hoy comparte esto, téngalo en cuenta. Y a lo mejor cuando terminemos este video, esta reunión, podamos presentar su nombre delante del Señor. Y una almita más que se acerca al reino de los cielos es un regocijo para Dios, porque es un alma más que le reconoce y se acerca al Señor Jesucristo. Porque dice que con la boca confesamos y con el corazón se cree para justicia. Y nuestros nombres son inscritos, dice la palabra de Dios, en el libro de la vida. ¿Cómo inscrito? Nuevamente escrito. ¿Por qué? Porque el hombre al haber pecado fue destituido del reino de los cielos, del paraíso de Dios, para que no ni siquiera coma del árbol de la vida, cual está preparada en el Apocalipsis, ¿para quiénes? Para su pueblo. Vida eterna, dice el Señor. Pasaron miles de años en todo esto y Dios venía a través del pueblo enseñándole el tiempo de primicias e inocencia, después vino el tiempo de la ley, el tiempo de los profetas, el tiempo de la cautividad, porque el pueblo cayó en cautividad por desobediencia, por mezclar el paganismo dentro de la enseñanza de Dios. Como actualmente se sigue haciendo, se mezcla la palabra con el paganismo y nosotros, hombres, que no a veces por nuestra propia debilidad personal de pedirle a Dios luz y entendimiento, aceptamos lo que los hombres nos vienen enseñando y que quizás está mal, sin indagar en la palabra. Por eso la palabra nos llama hoy a indagar. Por eso este ministerio tiene este propósito de poder compartir de la palabra del Señor, para que usted, hermana, hermano, vaya analizando, pensando en lo que Dios hizo desde el principio del mundo. Gracias a Dios, todos los videos anteriores hablamos del Génesis completo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, como lo venimos haciendo ahora en el libro de Éxodo, que llegamos al capítulo 16. Y eso es una bendición de Dios para el pueblo de Dios y para los hijos de Dios en estos tiempos, cuales estamos cerca ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos en la palabra esto del último reino del otomano, que es Turquía, que ahora es la ciudad de Estambul, ahí se está levantando nuevamente, porque Estambul está tomando a todos aquellos que están huyendo de la guerra alrededor, lo está tomando ellos, y se están volviendo a levantar en potencia de nación. E incluso hay otros países que le están ayudando a este lugar de Estambul, a Turquía, para que siga albergando gente que viene huyendo de las guerras. ¿Qué guerra? La Guerra Santa, el ataque de los musulmanes, el ataque de estos terroristas políticos, el grupo Hamás, que Hamás quiere decir violencia, la violencia sale de la palabra de Dios, a través de la generación de Ismael, cuál es de Arabia. Cuando Dios habla de la Babilonia, que embriagó a las naciones, está hablando de Arabia Saudita. Cuando en poco tiempo nosotros mismos vamos a saber que todos ellos se están preparando para incluso querer conquistar y atacar esa ciudad de Arabia Saudita, ese mundo árabe, porque de ahí viene el petróleo para el mundo, el cual maneja y le da a todo el mundo la contaminación, incluso la fornicación, dice la Biblia, del paganismo con las cosas de Dios. Hermoso es poder llegar a entender todas estas cosas, y hermoso es poder llegar a profundizar. Por eso le invito, hermano, si usted es la primera vez a compartir esto, a hacer que sea el Ministerio Casa de Dios Trevelin, nuestras reuniones, busque una iglesia donde se predique Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y empiece a indagar, así como Pablo le pidió a la iglesia de Berea que indaguen y vean, así le pido yo a ustedes que indaguen y vean en la palabra de Dios y van a ir entendiendo los misterios de la palabra de Dios. En los hermanos que están congregándose en este ministerio, les vamos enseñando que iglesia es la mujer en toda la Biblia, que también está la otra iglesia, que es la iglesia del paganismo, la falsa Babilonia, las prostitutas, que está hablando el Apocalipsis. Pero cuando el Señor habla de las aguas, habla de multitudes, desde el Génesis al Apocalipsis. Cuando el Señor habla de cuernos y montaña, habla de reyes, desde el Génesis al Apocalipsis. Ahí vamos entendiendo un poquito más
lo que son las profecías, porque la profecía es dada por el Espíritu de Jehová. Así lo declara en Apocalipsis 19. Y las cabezas y la cabeza y las bestias representan reinos. ¿Cuál reino? Hablamos hace un ratito, cuál fueron desapareciendo de la tierra, pero quedó el último reino, que es el séptimo, que fue derrocado, quienes, los turcos, los otomanos fueron derrocados, pero al haber sido derrocado y muerto y haber hecho desaparecido, hoy resurgen de vuelta y vendría a ser el octavo reino que habla la palabra de Dios, para cumplirse todas las profecías bíblicas de la palabra de Dios. Dios nos dé el buen entendimiento y que podamos siempre seguir adelante en función de conocer y entender todas estas cosas tan hermosas y perfectas cual son de la palabra de Dios. Vamos a orar, a compartir ante el Señor, vamos a presentar nuestras peticiones, necesidades, y para que Dios las abogue y nos dé el entendimiento incluso cuál es nuestra falta, para poder entender la realidad nuestra. Entendiendo la realidad nuestra, la podemos presentar a Dios, y Dios es perfecto y santo, nunca va a ir contra su propia palabra. Entonces a nosotros, estando delante de Él en corazón sincero, Él escucha nuestra oración y nos ayuda en esa situación que estamos. Tenemos enfermedad, acá la palabra dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Tenemos problemas económicos, dice la palabra del Señor, que Él cubrió a través de su Hijo Jesucristo todas las necesidades, todos nuestros problemas, todas nuestras enfermedades, todas nuestras debilidades fueron llevadas, presentadas delante de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, cual se entregó a sí mismo como sacerdote santo y perfecto por los pecados nuestros. Somos salvos por gracia, dice la palabra de Dios. Por gracia recibimos esto, por gracia lo damos, por eso queremos compartir todas estas cosas. Que quizá es sorprendente para alguien que lo toma por primera vez, pero si vamos estudiando o viendo los videos anteriores, vamos a dar cuenta de que la palabra de Dios nos estaba llevando de a poquito para hoy poder presentar ante un pueblo que busca de Dios estas verdades que son bíblicas, cual tenemos todo el respaldo bíblico y cual tenemos toda la comprobación a través de la palabra de todo esto que fuimos hablando. Por eso les invité a leer Apocalipsis 17, pero también podemos leer Daniel 7, Apocalipsis 13, la uniformidad de todo esto, Daniel 8, podemos seguir leyendo incluso del gobierno de Persia y Grecia, los generales que hicieron de Grecia, que hicieron la división de los cuernos pequeños, que son los 4 hijos de Grecia, que de Grecia, ¿quién es? De Alejandro Magno. Esos 4 reyes que son sus hijos y generales que formaron esa unificación de 4. De esos 4, dice la Biblia, esos 4 cuernos, dice, sale uno más pequeño. ¿Cuál es? El anticristo. Y si se ha volvido a resurgir este gobierno de Turquía, hay un paso para cumplir la segunda señal, y la segunda señal a la tercera señal, y la tercera señal al cuerno pequeño, que es el anticristo. Por eso podemos asegurar que estamos ya en los últimos tiempos del hombre delante de Dios, porque en el calendario de nuestro Señor Jesucristo solamente Él, el que sabe los tiempos, momentos y acciones de las cosas. En la palabra de Dios siempre hablamos, a través incluso de Génesis, que Dios, cuando en Génesis 1 habló de que recreó el cielo, Él puso la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas. Ese es un símbolo de la presentación, de la recreación, de que Dios ya había creado un mundo, cuando el mundo fue contaminado por esos demonios, ángeles caídos. Por eso en el versículo 2 de Génesis tenemos eso, que la tierra estaba envuelta en agua y el abismo estaba en ese lugar. Yendo más adelante, esos signos son los mismos signos que si usted hoy en día va a ver una bandera de Turquía o una bandera musulmana, va a ver encontrar una luna y un sol, e incluso la estrella. Ese es el paganismo que entró desde el principio del mundo y se sigue hoy en día. E incluso eso se puede encontrar dentro de las iglesias
de religión, esos símbolos. Incluso se han encontrado esos símbolos dentro de iglesias cristianas, por la falta de conocimiento y no entender qué es la doctrina de Cristo, qué es la labor redentora de nuestro Señor Jesucristo y qué fue el mensaje que Él nos trajo a nosotros los hombres, que fue vedada a aquellos que no le conocen a Dios, y son aquellos los que se metieron en las iglesias con sus propias ideas, engañando incluso a los hijos de Dios escogidos, cumpliéndose lo que dice la palabra de Dios, aún a mis escogidos, los han venido a engañar. Pero si hoy usted está del otro lado y puede compartir estas cosas y las podemos meditar en el Señor, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Presentarnos la verdad y en la verdad seremos libres. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted, Señor, dándole la gloria y la honra a su nombre, Padre, por este privilegio, Padre, de poder tocar sus cosas santas, Señor. Gracias por el espacio y el momento que usted nos da de poder compartir de ella, de compartir de todas las cosas. Aún, Señor amado, por esta realidad que hoy podemos vivir actualmente, entendiendo de una manera magnífica y perfecta esas profecías bíblicas, Señor. Gracias le doy, Padre amado, porque usted nos amó desde el principio, porque usted nos llamó escogido, porque usted murió en la cruz por mi vida, Señor. Porque hoy incluso sé que usted está abogando delante de Dios Padre por mi vida, por mis seres queridos, mi futuro, por esta iglesia santa y perfecta que usted nos manda a preparar para estos tiempos que se apresuran ya, Señor, para ver una iglesia santa y perfecta, Señor. Lo ruego, Padre amado, que bendiga a todos aquellos que están del otro lado, aquellos que han participado del video, aquellos que hemos podido poder compartir de estas cosas, Señor, para que usted las grabe en el corazón de nuestra alma y así nos eduque y nos guíe y nos enseñe aún a entender más allá de lo que de alguna manera más nos han enseñado, Padre. Gracias, Señor, porque usted nos está sacando de las tinieblas a la luz, cumpliendo lo que dice su palabra, que usted es un Dios de verdad, un Dios vivo y verdadero, cual instruye y guía al pueblo, a su pueblo, a nosotros, por ese privilegio de nuestro Señor Jesucristo, en la luz y la verdad de la palabra. ¿Cuál es la palabra, Señor? La que nos va a levantar, es la palabra que nos va a animar, es la palabra que nos va a hacer entender que pronto está tu venida, Señor, y que pronto, Señor, usted nos va a venir a buscar y que pronto tenemos que estar preparados, Señor. Ayúdenos a arrepentirnos de lo malo, ayuda a entender su verdad, denos sabiduría e inteligencia, Padre, para encaminarnos en ella y poder pregonar las buenas nuevas de salvación a través de su palabra y a través de lo que usted nos enseña, Señor. Gracias le doy por este privilegio, Señor, de compartir estas cosas, gracias le doy por el ministerio Casa de Dios Trevelin, por mi familia, mis hijos, Señor, por el pueblo de Dios, por esas reuniones, Señor amado, esas hogareñas, Señor amado, que se hacen en la aldea o que se hacen, Señor amado, en Esquel, Padre, sea usted bendiciendo y añadiendo bendición a cada uno de sus hijos, a su pueblo, bendiciendo a esos discípulos que usted está levantando para poder continuar, Señor amado, con esta labor tan preciosa, santa y única que es suya, Señor. Así lo ruego, Padre, que sea usted borrando todo hombre, continúen a hablar y callar, y así presentando todas estas hermosas enseñanzas, cuales son suyas y perfectas, Señor. Todo lo dejo, todo lo entrego y se lo encomiendo en sus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Es hermosísimo esto de poder compartir de las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16 de Génesis, de Éxodo, perdón, donde habíamos dejado la última reunión. Este es el video número 45. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y le decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día,
para que yo no los pruebe si andan en mi ley o no. Mas al sexto día prepararon para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, que somos para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, aunque habéis murmurado contra él, porque nosotros, que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha dado vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ahí en su palabra el Señor nos enseña que nadie, ni un hombre, tiene la capacidad de poder enfrentar a Dios. Porque Dios, nuestro Creador, santo y perfecto es. Nosotros somos los murmuradores, los que nos quejamos siempre, sin ni siquiera preguntar o ver cuál es mi posición para yo poder hacer eso. ¿Y a través de qué? De quejarnos de los pastores, de los hermanos, de los consiervos. Estamos murmurando contra Dios, porque Dios nos puso a ellos ahí adelante. Hermano, pero ellos no me hablan lo que usted habló acá en la Biblia, todo eso. Pídale a Dios que le dé luz, entendimiento a ese pastor, a esa pastora, a esos hermanos, esos consiervos suyos, para que Dios los guíe en luz y verdad. La palabra dice que todo lo que le pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él os lo dará. Necesitamos conocer más del Señor, dice la palabra, pidámosle que nos llene del Espíritu Santo. Y ahí ese es el que nos va a ayudar y nos va a dar, redarguir y convencer del mismo pecado que estamos viviendo. El pecado del pueblo, la murmuración, el pecado del pueblo en contra de los siervos de Dios, el pecado del pueblo, no creerle a Dios. Y Dios les dijo: ahí les voy a dar, ahí les voy a dar. Pero de la manera que Dios se lo dio, más adelante les pide probarlos. Y el mismo pueblo sigue fallando, porque el hombre busca los bienes propios de conveniencia materiales y no busca el bien espiritual, cual Dios nos viene a hablar en su palabra, que esta es una palabra santa y perfecta, es un espíritu la palabra de Dios, cual dice que es más cortante que espada de doble filo, que llega incluso hasta los tuétanos, y nos hace entender y conocer la verdad de Cristo. Cuando nosotros huimos y vamos más a las fábulas, vamos más al misticismo, vamos más a las creencias paganas que al conocimiento de la palabra de Dios. Porque ellos en su corazón estaban anhelando la vida de Egipto, una vida de esclavitud, una vida pagana, entorpecida en la palabra de Dios, como así todos los hombres hacemos hoy en día. Deseamos cosas sin saber el por qué, cómo podemos llegar a tener eso, si ni siquiera somos administradores de la vida de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Porque es preferible correr al esposo, correr a la esposa, correr a los hijos que vayan haciendo lo que quieran, para nosotros tener una vida holgada y tranquila, sin tener en cuenta que el principio de toda cosa es el matrimonio, el hogar, los hijos. Eso lo enseña la sociedad y eso es lo que nosotros estamos haciendo. No queremos perder tiempo de 1 hora o 1 hora y pico lo que es un video, sino preferimos mirar una película o una novela. Y Dios todo eso lo está notando, lo está viendo. Por eso se viene estos últimos tiempos. Por eso hicimos esta introducción de avisarle al pueblo de Dios que ya se ha levantado ese 7º reino, que murió y se levanta como el 8º reino, cumpliendo lo que dicen las profecías bíblicas. Y sorpresa de todos, es Turquía. Y sorpresa de todos, de ahí viene el anticristo.
Y sorpresa de todo, el mundo musulmán está avanzando sobre todo el mundo con esa palabra que hablamos, el califato. Delante del Señor, el califato es las leyes del Corán. Ese es el islamismo. Esa es la religión musulmana. Cuando ellos siguen a la piedra que está en la mezquita morada, una piedra negra que cuentan ellos mismos a través de sus propias historias, como la cuenta también el paganismo, de un meteorito negro que cayó sobre la tierra. Y eso es lo que ellos adoran, que es a través de una deidad mujer, que la vemos en el libro de los Hechos, nosotros de hecho a través de Efesios, que es la diosa Diana, cual se metió ese paganismo dentro de la iglesia de Dios. Lo hizo en el Antiguo Testamento, de esa manera, lo hizo en el Nuevo Testamento porque los musulmanes, ellos han tomado ese lugar a partir del 600, cuando Mahoma toma eso como parte de él, y él saca, incluso de la propia religión musulmana, sus propias ideas, cual hoy los hombres la están llevando, hombres de violencia, hombres de atraco, hombres inmorales, hombres inescrupulosos, que siguen atacando al mundo. Son los que quieren adueñarse de ellos a través de su propia rebeldía. Dios nos pueda librar de todo eso, pero no porque ellos nos vengan a hacer algo, sino para que nuestro fin de la vida, sea cual sea, a través de estos hombres, a través de un accidente, a través de la guerra que se va a venir, a través de ese armamentismo nuclear que va a caer sobre la Tierra, de acuerdo a Ezequiel 38, que vamos a estar parados y se va a deshacer de los ojos, los cuencas de nuestros ojos, la lengua, que solamente eso lo hace un arma mortal, que es la misma relatividad. Dios, de todo eso, Él vino a rescatar nuestras almas, que le creamos, que le aceptemos como Salvador y que pongamos nuestra vida a disposición de Él en ser obedientes a la palabra, obedientes a lo que Dios nos enseña, nos quiere enseñar en su palabra, para el bien de nuestras vidas, para que nosotros somos llamados de muerte a vida, para una vida eterna, sempiterna, dice la palabra de Dios, con el Cordero de Dios. Y vamos a seguir leyendo, y lee el versículo 19, y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés. ¿De qué habla del maná cuando ya había caído? Era como una semillita que estaba ahí, y ellos quisieron amontonar, de más. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ellos para mañana. Tome lo justo. Por eso la palabra de Dios nos enseña que las enseñanzas de la palabra de Dios tienen que ser dadas en momentos y momentos, justo y pequeño. ¿Por qué? Porque la carne, el mismo pecado que habita en nuestras vidas, es una diferencia, es una lucha interna, cual la Biblia nos enseña, que lo vamos a ver más adelante, que es el propio Edom que está dentro de nosotros. Acuérdense quién era Edom. Edom, el pueblo de Edom, es la descendencia de Esaú. ¿Contra quién? Contra su hermano Jacob, que es el Hijo de Dios, que es la vida. Esaú es la muerte, Jacob es la vida. Ahí Dios nos viene a enseñar que dentro de nosotros, a través del pecado, está esa nación edomita dentro de nosotros, y nos cuesta estar atento a la palabra, a leer la palabra, nos cuesta orar, nos cuesta presentarnos delante de Dios por el propio pecado. Y esa es la lucha interna que todos los siervos de Dios, hijos de Dios, pueblo de Dios, todos aquellos que buscamos de Dios, tenemos. Pero hay algo que el Señor Jesucristo nos dejó en la cruz de Calvario, cual dijo, yo me voy y le dejo al Consolador. Es necesario que yo me vaya para que ese Consolador venga y empiece a habitar en los corazones de todos los hombres, hombres y mujeres que le han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Cual hoy Dios nos viene a replantear, a marcar, a enseñar cuáles son las verdades bíblicas, que el hombre viene cometiendo sus errores desde el principio del mundo por haber dejado que ese paganismo se metiera dentro de la casa de Dios.
Que Dios nos dé el entendimiento de poder seguir estudiando su palabra, de poder entendiendo estas cosas preciosas que fueron sembradas en el corazón de Adán y Eva, y de esa descendencia venimos todos nosotros. A pesar que hubo un juicio primero, en el versículo 2 de Génesis, después vino el otro juicio, que fue el diluvio sobre la tierra, cuando Dios dijo, haré una señal y nunca más habrá agua en mis juicios. ¿Y por qué hablaba de juicios con ese, en plural? Hablaba del juicio del versículo 2 de Génesis y el juicio que lo hizo a través de Noé. Por eso entender la palabra es precioso y santo y bendito para aquellos que la están tomando, aquellos que la están aspirando, y ojalá también pueda anotar y compartir estas cosas para llevarla a compartir con aquellos que todavía no han tenido quizás de parte de Dios, porque no han pedido, ¿no? No nos enseñaron incluso ni a pedir estas cosas delante de Dios para compartir esto tan precioso que es la palabra de Dios. Hoy, en el 2015, podemos decir como siervos y hijos de Dios que ya esta profecía se está cumpliendo. Dios nos dé el entendimiento y podamos seguir adelante. Mas cuando Moisés le dijo que ninguno deje nada para mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusano, y hirió y se enojó contra ellos Moisés. Esa es la avaricia del hombre, la avaricia de la mujer. La avaricia del hombre y la mujer mezclada en el paganismo ha hecho que el hombre pase a ser de un siervo hombre correcto y santo a un ser humano inescrupuloso, asesino, inmoral, atrevido, maltratador. Esos son los caracteres, según a Timoteo, que dice que son los hombres de los últimos tiempos, degenerados, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Cuando le echamos incluso el problema, la situación a nuestra familia, a los contornos, cuando en realidad la situación de eso es en el nombre de Dios, esos espíritus pueden salir de nuestras vidas. Y así eso nos lleve a la muerte, a través de la misma enfermedad que es el SIDA, podemos ser salvos de no caer al infierno. Es su decisión, si usted está en esos caminos, lesbiana, hombre con hombre, sodomita, de poder salvar su vida, a través de la palabra de Dios, a través de aceptarlo, a través de entenderlo. Quizá por su propia vergüenza no se quiera acercar a una casa de Dios, pero Dios le está hablando hoy a través de este video y le está diciendo que usted tiene su vida, su alma, su futuro en sus manos. Usted puede ser de todos ellos el que marque la diferencia de buscar de Dios para su propio beneficio, para su propia vida, para su propio bien, cumpliéndose lo que dice la palabra de Dios, que todos fuimos llamados. Tome una buena y correcta decisión, que Dios le bendiga por eso. Y lo recogieron cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego el sol calentaba y se derretía. Era algo especial esa semilla, eso que Dios había mandado de los cielos. ¿Qué es esto, la palabra de Dios? El sol que habla acá la palabra de Dios es el sol de la vida, el sol de nuestro trabajo, el sol de nuestra fatiga, el sol de nuestro esfuerzo propio, por querer llegar a tener cosas, mejorar la vida, mejorar los proyectos, mejorar el matrimonio, mejorar la vida de nuestros hijos, a través de los esfuerzos propios. Por eso la palabra de Dios nos manda que tomemos lo justo cada día, para que Dios nos dé esa fortaleza, como hijos de Dios e hijas de Dios, de poder enfrentar esta vida en la paz y el reposo de Dios, sabiendo que somos benditos y sabiendo que lo que Dios nos dijo, eso Él nos va a dar. Estamos enfermos, Él ya nos sanó. Estamos necesitados, Él ya nos cubrió. Tenemos problemas de entendimiento, pidámosle a Dios sabiduría y entendimiento. No podemos comprender lo que está hablando el hermano, pidámosle a Dios que nos llene del Espíritu Santo, para que Él nos use como siervos y siervas y podamos compartir esto de la palabra de Dios. Porque el entendimiento graba acá en el corazón, en el alma,
las cosas santas de Dios para poderlas compartir con los demás. Orar unos por los otros, dice la palabra de Dios. Así lo pedía Pablo. Orad, santos de Dios, para que esta palabra que sale de mi boca no sea tapada, sino que fuera dada. Y fue eso lo que se cumplió, porque esa iglesia fue obediente y le oró y le presentó al mismo Pablo que lo bendiga y lo cubra. Y él, estando incluso en la cárcel, atendía a la gente, atendía a los siervos y le enseñaba la palabra. Y de ahí vienen las cartas, epístolas, dice la palabra de Dios, dadas a distintas iglesias a través de la enseñanza de Pablo, cual Dios le reveló a él ese misterio tan grande para los gentiles, cual somos nosotros. Nosotros somos injertados al olivo natural. Es un privilegio para nosotros ser injertados al olivo natural. Para vivir en ese olivo natural tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, ser mansos, humildes y acercarnos con un corazón sincero delante de nuestro Señor Jesucristo, el cual está abogando delante de Dios Padre para presentarle a Él cuando Él venga a buscar su iglesia en el arrebatamiento, una iglesia sin arruga, sin mancha y perfecta. Dios nos encamine y nos lleve a ese lugar, a cada uno de nosotros, que Él va a ir tomando de distintos lugares, siervas, siervos, ministros, que Dios va a ir tomando. E incluso muchos de los que nosotros pensamos que ellos sí se van a salvar y que nosotros no, nos vamos a llevar grandes sorpresas al ver que ellos se han quedado. Dios nos dé luz, entendimiento, misericordia en su palabra, porque la misericordia de su palabra es la que los que nos da la vida de entender todas estas cosas tan preciosas, cual son de parte de Dios. Ese es el maná, este es el maná de cada día de nosotros. Cada día es como un versículo, 2 versículos, 3 versículos, un capítulo, 2 capítulos. Eso es lo que nos va a ir llenando, fortaleciendo, compartiendo una reunión de 1 hora. Dios nos pide un día a la semana, 1 hora nada más, para compartir de la palabra. Orar por aquellos, orar por los enemigos, orar por las necesidades, por nuestros hijos, entendiendo las promesas de Dios. No enclavijarnos nosotros mismos en la propia religión que nos mata, la religión nos mata, la relación del mundo nos mata, pero Dios nos llamó a vida, a tener una relación perfecta con nuestro Dios, Señor Jesucristo, a través de la cruz del Calvario. Que Dios nos dé luz, entendimiento, siempre, en todas las cosas santas. Y en el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomer para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. ¿Por qué tomaron doble porción? Porque ellos cumplían el día sabático. Aún ahí, la palabra de Dios es perfecta. ¿Cómo, hermano, eso es perfecto en la vida de nosotros? Ahí es cuando nosotros, un día, presentándonos en una iglesia, recibimos doble porción. Sí, hermano, recibimos doble porción cuando nos congregamos. Por eso la palabra de Dios nos remarca y nos dice: no tengáis como costumbre, como los otros, de no asistir a las iglesias. ¿Por qué? Porque la asistencia a la iglesia es la que nos lleva a entender las bendiciones reales de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios nos habla a través de una alabanza, a través de un testimonio, a través de la predicación del pastor, o del ministro que está al frente, o del estudio bíblico. Esa es la doble porción, de que alguien comparte con nosotros una enseñanza como la que hoy estamos haciendo. Esto es recibir doble porción. ¿Y la porción diaria cuál, hermano? Es la oración y lo que yo comparto día a día en la palabra de Dios. 1 versículo, 2 versículos, 3, lo que el Señor me permita, o que yo mismo pueda ver, que pueda llegar a leer o entender. Aunque el entendimiento no viene así porque sí, porque nosotros lo decimos, sino el entendimiento viene a través de la meditación, de poder compartir esto con un pastor, con un guía espiritual, para que nos dé luz y entendimiento aún mejor de lo que Dios nos quiere hablar. Vieron que desde esos principios Dios tiene un propósito con todos los hombres. Así lo tiene Dios hoy con nosotros. Por eso, gracias a Dios, nosotros estamos buscando en esta tecnología moderna que hay, de compartir a través de estos videos en YouTube,
de la palabra de Dios. Esa es una semillita que sale, cual va a caer en un corazoncito. Y en ese corazoncito Dios va a empezar a trabajar. Y mejor y más bendito sería la persona que acepta al Señor Jesucristo como Salvador personal de su vida. Y su nombre pasa a ser inscrito nuevamente en el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Ese es el libro que se va a abrir delante del gran trono blanco, es la Biblia. Y en el Apocalipsis esos libros se van a hacer abiertos. La presentación delante de Dios. Y cual ahí van a pasar lista. Y ahí va a estar nuestro nombre. No solo nuestro, de todos nuestros seres queridos. Esposa, esposos, hijos, hijas, nietos, bisnietos y toda descendencia desde el principio del mundo. ¿Cómo es eso, hermano? La palabra lo dice en el tiempo de los juicios. El hombre tiene una sola oportunidad mientras vive. Después de la muerte, dice, hay una sola vida. Y después de la muerte viene el juicio. Tenga en cuenta usted todas estas cosas. Tenga en cuenta todo esto. Estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de la salvación de su alma, estamos hablando de la salvación de su vida, que no es por usted mismo, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos entender que la salvación es algo que Dios nos va a reclamar. Dios Padre nos va a reclamar a todos los hombres y mujeres de la tierra cuando estemos delante de Él. ¿Qué hicimos con la salvación? La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué hicimos nosotros en vida? Cumpliendo o no lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor, y Él les dijo, Moisés, ¿no? En el versículo 23, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el día sábado. El reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés le había mandado, y no se agusanó ni hedió. Ahí Dios mismo nos enseña que nosotros, siervos de Dios, hijos de Dios, estando en la voluntad de Dios, todas las cosas son aparejadas para bien. ¿Cómo entendemos lo que Dios me quiere dar a mí? En la voluntad de Dios, todas las cosas son aparejadas. Cual lamentablemente a la iglesia entró el paganismo, de esas falsas profecías, como lo dice Jeremías 23, de los falsos profetas. Hay de los que dicen soñé, soñé. Hay de los que dicen en el nombre de Jehová. O Dios me mandó, o Jehová me mandó, o Él me dijo. Hay de esos, dice la palabra. Hay de esos. Eso es lo que se metió dentro de la iglesia. Esas falsas profecías, falsos profetas, falsos maestros, engañadores. Ovejas disfrazadas, porque en el fondo de ellos son lobos rapaces. Dios nos ayude a andar en sus caminos, en su verdad, en su deidad, que es buscar una iglesia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le dijo a Moisés, comerlo hoy, porque hoy es día de reposo, para que Jehová hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerán, mas al 7º día del día de reposo en él no se hallará. Cumpliéndose que nosotros tenemos que estar en la casa de Dios el día de reposo. Más adelante con el favor de Dios vamos a ir introduciendo cuál es el significado del día de reposo judío al significado del pueblo de Dios gentil que somos nosotros, pero que estamos injertados dentro del olivo. En el nuevo pacto la palabra de Dios nos enseña que a nosotros los gentiles no nos fue pedido la circuncisión, no nos fue pedido la obediencia de todas las fiestas que el pueblo judío en sí tiene. Pero es necesario que el pueblo gentil entienda y conozca todas estas verdades bíblicas, de las fiestas incluso judías, para entender en el tiempo de Dios, dado a nosotros los hombres, en el tiempo nuestro, cuáles son los tiempos de Dios sobre la tierra, como lo pudimos sacar y deducir hace un ratito, de este surgimiento octavo reino de Turquía. Dios nos enseña y nos guíe siempre a poder entender todas las cosas. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para
vuestros descendientes. Y eso fue un simbolismo de lo que iba a quedar de ese maná que fue dado a los judíos en la tierra, ese que caía del cielo, todo eso. Es un simbolismo de guardarlo en el arca, de que para que hoy en día nosotros tenemos el maná nuestro. Esta es la palabra de Dios. ¿No es perfecta la palabra de Dios? ¿No es perfecto los caminos de Dios? ¿No son santos? Dios nos dé el entendimiento de todo esto, de poder entender que este es el maná nuestro de cada día, que este es el acceder a entender las palabras de Dios, a acceder a entender del mensaje de la palabra de Dios a través de una iglesia, con un pastor, un guía. Entendemos esa doble porción que nos es dada a través de la palabra, porque otro nos da la claridad de entender lo que es la Biblia, para yo entenderla y poderla compartir con otro, generación tras generación. Ese es el mandamiento de Dios, es perfecto. Seguimos leyendo más adelante. Dice que Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová le mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Esa es la medida que todos los días caía para el pueblo de Dios, una medida justa y precisa, enseñándonos que todos los siervos de Dios, todos los hijos de Dios, todo lo que el pueblo de Dios que busca al Señor, Dios a través de su palabra nos responde a la medida justa de lo que estamos padeciendo en ese momento o transitando, porque nosotros transitamos cosas para entender quién es nuestro verdadero Dios. Todas ya fueron hechas. Dios nos tiene que ayudar a nosotros mismos a entender cómo llegar a eso que Él nos dio. Y vamos a padecer cosas, necesidades, incluso nos vamos a enojar con Dios mismo, con los siervos nos vamos a enojar. Pero la palabra de Dios dice que nos da lo justo cada día para llegar a eso que Él nos dio su promesa. Acuérdese que en el Antiguo Testamento Él mismo le dijo: yo soy Jehová, tu sanador. Nada de lo que vivieron en Egipto le va a venir a ustedes cuando ustedes estén bajo mi cobertura. ¿Y cómo estamos bajo la cobertura de Dios? En la obediencia, en la humildad delante de Dios, en arrepentirnos del pecado y darle la gloria y la honra a Dios por esa labor redentora de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 17 vamos a hablar del agua. El agua, bíblicamente nosotros lo habíamos hablado, que habla de las multitudes. Simbolismo, ¿no? Bíblico, es una connotación que Dios nos enseña desde el principio del mundo hasta el fin, el principio de Génesis del mundo, hasta el fin en lo que cuenta el Apocalipsis. Dios nos enseña que agua representa multitudes, agua limpia o agua sucia. Depende de las multitudes a donde nosotros estemos. Que ahí asimismo, la misma palabra de Dios, esta, santa y perfecta, se va enseñando a sí misma cómo poder interpretarla a través del Espíritu Santo, cuando fue dado, cuando la aceptamos y nuestros nombres fueron reinscritos en el libro de la vida. Con el favor de Dios y en las cosas del Señor vamos a compartir estos versículos hasta el versículo 7. Y después vamos a ver una guerra con Amalek. Amalek significa carne. Ahí volvemos a renacer en lo que habíamos hablado antes, los edomitas, que son la representación de la muerte, y los descendientes de Israel, que Israel quiere decir que venció con Dios, no a Dios, sino que venció con Dios. Por eso Dios nos ayuda a través de su palabra, del conocimiento de su palabra, la oración, la intercesión de los hermanos, la oración de uno al otro, a llegar a vencer, para llegar a esa meta que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Esa es la enseñanza tan sencilla, pero llena de la gloria y la honra de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por una jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, otra vez empezaron a quejarse. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová y diciendo, ¿qué haré con este pueblo?
y aquí un poco de me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oré, y golpearás la peña, y saldrás de ella agua y beberás del pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que significa la prueba, y Meriba, que significa la rencilla, porque la rencilla de los hijos de Israel. ¿Y por qué tentaron a Jehová diciendo, está pues Jehová entre nosotros o no? Esa es la duda de los hijos de Dios, que han adquirido más paganismo que enseñanza de la palabra de Dios. Esa es la duda cuando nos enojamos con los pastores que nos dicen esto o aquello, o el hermano que nos corrige, no, esto es así, la palabra de Dios enseña esto, y nosotros nos levantamos con nuestra propia arrogancia, dice la Biblia, y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por eso se llamó en este lugar la peña de Oré, rencilla, Meriba, y Mesá, prueba. En las pruebas de esta vida, en las pruebas de este mundo, en las pruebas de que tenemos que transitar día a día, es una batalla. Casi fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. Pero es la iglesia la que nos ayuda, los hermanos, los que nos van a ayudar a poder salir adelante, a seguir adelante el camino del Señor, fortaleciéndonos uno a otro en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Si un hermano tiene, puede compartir con el que no tiene, para que con el que no tenga el día de mañana lo pueda hacer con otro que también no tiene. Lo que la iglesia tiene que juntar sus diezmos no es para solamente la vivencia de una sola persona, sino es para la vivencia de la iglesia, porque en la casa de Jehová, dice, no tiene que haber necesidad de nada. Esos son los mandamientos de Dios cuando el hombre ha distorsionado para su bien propio. Pero bendito y santo la palabra de Dios que nos enseña todas estas cosas y nos ayuda hoy a reflexionar a dónde vamos, qué estamos haciendo. Esto que dice en el versículo número 6, aquí que yo estaré delante de ti en la peña de Oré, y la golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Es el simbolismo de nuestro Señor Jesucristo, cuál fue la piedra golpeada en la cruz del Calvario, y saliendo incluso sangre y agua, que el agua es la salvación para las multitudes, porque son para las personas son multitudes, agua representa eso en la palabra de Dios. Ese simbolismo, que luego después mismo Moisés, enojado por no poder entender de tanta queja, él la golpea doblemente con enojo, y por eso Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, cual lo hizo Josué, que es lo que vamos a ver más adelante, a una generación incluso moderna, porque Deuteronomio vuelve a hablar de las leyes, pero para un pueblo nuevo, un pueblo joven. ¿Por qué? Porque la generación de esos 40 años que estuvieron, esa generación se quedó en el desierto, por la murmuración, por no quererle a Dios, por haber aceptado la esclavitud en su vida y no la libertad, y no pudieron entrar a la tierra prometida, pero sí su generación que viene detrás de ellos, que eran sus hijos. Es hermosa la palabra de Dios, es santa, única, perfecta. Por eso le invito a poder seguir estudiando esto de la palabra, le invito a poder seguir compartiendo esto de las cosas de Dios. Y así como lo vimos en el capítulo 17, que terminamos en el versículo 7, lo invito para la próxima reunión, poder seguir con el título Guerra con Amalek, a partir del versículo 8. Con el favor de Dios, estaremos viendo y encontrándonos en eso. Si usted es la primera vez que comparte esto de la palabra de Dios, le invito ahí donde usted esté a compartir una oración conmigo, que es acercarnos al Señor Jesucristo, tomarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque con la boca confesamos para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. En su corazón sabe todo esto que hemos hablado. En su corazón entendió todo esto que hemos tocado. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó y lo puso ahí porque Él tiene un propósito. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento te tomo y te acepto, entendiendo el mensaje de su palabra, Señor, que usted me escogió desde el principio del mundo.
Reconozco mi pecado, mi vida, Señor amado, que está en Él, cuál es una lucha constante en mi vida de poder entender o comprender de sus cosas, Señor. Le pido, Padre amado, que usted anote mi nombre en el libro de la vida, que usted me perdone mis pecados. Reconozco que usted murió en la cruz por mí, resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre abogando mi causa, cual hoy le doy gracias y se la entrego en sus manos, la bendición para mi vida y mis seres queridos, Señor. Usted me conoce en mi estado de vida, pero en su mano se la entrego, Señor. Tenga misericordia de mi vida, de mis seres queridos y de todos aquellos que me rodean. Todo lo dejo, todo se lo encomiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Esto es una oración para podernos acercar al Señor Jesucristo, aceptándolo como Salvador de nuestras vidas, de acuerdo a lo que el Señor nos escribió a través de la carta de Pablo de los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Y si seguimos leyendo más adelante, es hermosísimo el mensaje que Dios nos está dando, cual le invito a que ustedes lo lean en su tiempo posible. Todo esto, como que también relea todo esto que hemos llegado hoy a tocar hasta el capítulo 17 del Éxodo y el versículo 7 que terminamos, para poder enfrentar en la próxima reunión, el próximo video, la guerra con Amalek. Cuando sabemos que Amalek significa carne, ¿qué mensaje el Señor nos va a seguir enseñando? Dios les bendiga grandemente, sean benditos ustedes. Y si usted es la primera vez que escuchó y aceptó al Señor Jesucristo, doble bendición, doble bendición. Y va a ver que Dios está escuchando, se ha tomado cuenta de sus necesidades. Por eso, así no está ustedes, estoy yo, los hermanos que compartimos todo esto. Vamos a inclinar nuevamente delante de Dios y vamos a entregarle este servicio que hemos hecho hoy con el favor de Dios, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guió, de la introducción, de conocer y de entender este mensaje tan precioso que es la palabra de Dios. Padre amado, una vez más, y nos inclinamos ante usted, dándole gracias, Padre bendito, por su amor, porque usted está en nuestras vidas, porque usted nos bendice, nos guía, nos da luz y entendimiento en todas las cosas, Señor. Y así le entrego, le encomiendo y dejo todo en sus manos, para la gloria y la honra de su nombre, Señor. Así sea bendiciendo a su pueblo, a su nación, a aquellos que le buscan en espíritu y verdad. Benditos sean todos aquellos, Señor amado, que han sido anotados en el libro de la vida, Padre. Ayude a su pueblo, a su nación, Padre, a seguir adelante, entendiendo los tiempos que estamos viviendo y poder llegar, Señor, ante usted, mi Señor. Gracias le doy, Padre, por este ministerio de Casa de Dios Trevelli, por mi esposa, por mis hijos, por todo lo que usted va a hacer, por nuestro proyecto, nuestro trabajo, todas las cosas que usted vaya haciendo y edificando, y aún bendiciendo esta casa, Padre consejero de Ángel de Ordella, usted mismo habitando en ella, bendiciendo a todos los que vienen a esta casa, para la gloria y la honra de tu nombre, de poder seguir compartiendo estas cosas santas y perfectas que son suyas, Señor. Gracias, Padre amado, por este momento tan hermoso que hemos vivido hoy. Gracias por este momento de luz y entendimiento y de paz y reposo, de comprender quién somos nosotros mismos, Señor. En este libre decisión de cada uno, llévenos a meditar, Padre, en qué estamos, cuál es nuestra fe, cuál es nuestro entendimiento, cuál es nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo. Ayúdenos, Señor, a entender, comprender y poder echarle mano a la vida eterna, Padre, cual es santa, preciosa, Señor. Es un don suyo solamente para cada uno de nosotros, para nuestras vidas y para todo lo que usted hace, Señor. Así le entrego y le encomiendo todo en sus manos. Despídanos en paz, gozo y amor y continúe con nosotros hasta la próxima reunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén. Le invito, hermanos, a indagar. Le invito a buscar, le invito a que sigan orando por este ministerio y por la obra que Dios quiere hacer con sus hijos, con su pueblo y con cada uno de los que fuimos llamados en la gracia de Dios. Dios les bendiga y en el favor de Dios nos estaremos encontrando en la próxima reunión.